Estamos estudiando la carta a los Hebreos. Vamos a irnos a la Biblia entonces. Capítulo número 4. Vamos por el capítulo número 4, verso 1 en adelante. Y vamos a leer cuando nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, algunos de nosotros o de vosotros perezcáis, o no parezcáis haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 3. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde el fundamento, desde el mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día para reposo. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En esta ocasión vamos a usar la palabra la oferta del reposo del Señor. La oferta del reposo del Señor. En este caso, siempre es necesario hacer dar algunas líneas, algunas palabras. ¿A qué se refiere el libro o la carta a los Hebreos? Y a estas alturas, ¿cómo vamos a encronizar el estudio de esta noche? El trasfondo de la carta a los Hebreos es de un grupo de cristianos hebreos que están, dicho de otra manera, dando paso atrás. Es decir, ya han aceptado a Cristo, pero dadas las circunstancias que están experimentando, como situaciones de persecución o algunas otras cosas, ellos una vez más han vuelto la mirada hacia su ley. Acuérdense que todos los hebreos, judíos, israelitas siempre han estado anclados en su ley. En
Un detalle que vemos acá en estos estudios que hemos tenido antes, hemos venido hablando que el escritor, sobre todo, o el Señor, usando pues al escritor, está o viene dándoles una palabra y aclarándoles el error de dar paso atrás. Y por ejemplo, toma lo que sería el caso de los israelitas que no pudieron entrar a la tierra prometida. Es decir, trae el escritor ese ejemplo, que en este caso pues eso ya hace siglos que había sucedido, pero viene al caso porque en las escrituras pues el que inspira siempre es el mismo Dios o el Espíritu Santo. Y como en el Salmo 95 el Espíritu Santo habla del versículo número 6 en adelante con respecto a esa intervención de Dios para con ese pueblo judío que salió de Egipto, donde les decía que si oyeran su voz debían de entrar a su reposo. Pero ahí habla que no los dejó la dureza de corazón. En resumen, lo que sucedió es que el trasfondo del ejemplo que está tomando el escritor de el caso pasado, está diciendo que no pudieron entrar. Y el punto era que si ellos, esa generación que salió de Egipto, hubiesen entrado a lo que era el reposo del Señor, que en este caso pues era la tierra prometida, haciendo pues un contraste de lo que era esclavitud a una tierra que ellos iban a poseer y que tenía en verdad una gran bendición, que era una tierra ya de cultivos y sucesivamente. Ellos iban a tener reposo en esa tierra a comparación de lo que sería una esclavitud. Pero no entraron. Y por ejemplo, hay un detalle que los que no entraron fue un promedio de casi un poco más de 500,000 de judíos que no pudieron entrar a esa tierra de Canaán, que era en este caso la tierra de reposo. Y no entraron porque se nos dice que el Señor los enjuició. Eso está, por ejemplo, en el capítulo número 17, versículo 1 en adelante del libro de Éxodo. Allí vemos qué es lo que los judíos, o cuál era la conducta de los que iban hacia la tierra de reposo. Lo que vemos ahí en ese capítulo número 17 era una actitud de soberbia, de incredulidad, de quejas. Por ejemplo, en esa ocasión, por el hecho de que no había agua, empezaron a altercar contra Moisés. Y el Señor lo menciona. Y en esa ocasión Moisés tuvo que acudir a Dios, y Dios le dijo: dales agua de la roca. Era un pueblo tremendamente confrontativo para con Moisés y obviamente para con Dios. Por ejemplo, en el capítulo número 14, verso 31 en adelante del libro de Números, allí vemos que el Señor dijo: esta generación no entrará a mi reposo. ¿Qué generación? Es decir, casi más de 1,000,000 de israelitas que salieron, que eran los hombres mayores que contabiliza la Biblia.
no los menores. Todo ese tipo, toda esa gran cantidad de hombres mayores, de personas mayores, fueron las que siempre altercaron con Dios en el desierto. Siempre estuvieron queriendo hasta matar a Moisés, porque habían cosas que no les parecía, habían unas actitudes totalmente lejos de lo que pudiera ser un pueblo que había experimentado la gloria de Dios, porque eso es lo que había experimentado este pueblo que salió de Egipto. Este pueblo que salió de Egipto no le podían contar a ellos historias, porque ellos mismos habían visto el poder de Dios, el favor de Dios en sus vidas. Pero ¿cuál era la actitud de ellos? La actitud de ellos siempre era el altercar. Por ejemplo, ahí en Refaín dice este capítulo número 17, verso 1 del Éxodo, que ahí altercaron y que estuvieron, más bien Moisés estuvo en gran problema, murmurando, y vivían siempre con una mente viendo hacia Egipto. Es decir, usted sabe que en ocasiones le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor en Egipto. Y en ocasiones decía: nos acordamos de los puerros de Egipto. Todo eso fue una conducta que lleva al Señor a que este pueblo pues no disfrutara de lo que era la tierra prometida, lo cual era pues sinónimo de reposo. Pues dijo el Señor: no, estos no van a entrar a la tierra, o dicho de otra manera, no van a entrar al reposo. Entonces ellos siempre estuvieron en esa condición, pero era una actitud voluntaria, porque no eran desconocedores de la realidad del Dios que los había sacado. Sobre todo era eso, una actitud voluntaria para oponerse, para no ser creyente y por ende llegar a tener un corazón endurecido. Y eso fue lo que sucedió con todos estos. Esto fue lo que no les permitió entrar a la tierra prometida, porque sus corazones estaban endurecidos, porque siempre estaban viendo el pasado, porque siempre eran personas que estaban altercando, murmurando. Es una cosa tremenda. Es decir, estoy hablando de la conducta de esta generación que salió de Egipto, que oscilaba no más de 500,000 de personas, y que aún con todo lo que ellos experimentaron, esa era la conducta: corazón duro de pecado. Y ese corazón los llevó a ser incrédulos, veían las cosas. Y miren, hermanos, que eso es un grave problema. Por eso es que Dios siempre les habló, siempre estuvo por 40 años batallando, lidiando con ellos. Y en este caso, el escritor, por supuesto guiado por el mismo Espíritu Santo, viene a retomar ese ejemplo para aplicárselos a los hebreos, que también siempre tienen ahora no la conducta de ver hacia Egipto, porque esto ya es prácticamente lejos de esa época, pero lo aplica porque en el fondo la actitud de dureza, más bien, que genera la incredulidad, eso siempre es lo mismo. Porque en este caso, los hebreos, que es el punto que estamos tocando en esta carta, los hebreos, ellos decíamos que ya no les parece lo que es el caminar por la fe hacia el descanso que obviamente está en Cristo.
el reposo que está en Cristo. Ellos ya no lo conciben de esa manera, por el hecho de que decíamos que en su época habían sin duda persecuciones y ya no les parecía, era mejor volverse a lo que era la ley, a sus rudimentos, a sus costumbres. Y eso es lo que vemos acá, que Dios siempre les habló y ellos, en este caso, Dios les está hablando como diciéndoles: hoy yo sigo vigente, el reposo mío sigue vigente, pero es necesario que oigan mi voz, que oigan esa voz que el Señor está prácticamente expresándolos a través de esta carta. Porque esta carta, pues, previo de haberla escrito, se la enviaron a esa comunidad hebrea. ¿Y qué es esto? ¿No es acaso Dios hablándoles una vez más? Eso es lo que nosotros vemos acá. Pero vamos a ver, el Señor les está diciendo, hermanos, que esto mismo les va a suceder a ellos. ¿Qué les va a suceder? Les va a suceder que van a dejar de disfrutar lo que es el reposo de Dios. ¿En qué sentido lo van a dejar de disfrutar? Porque todo aquel, como es el caso de ellos, que están dando, por ejemplo, ese paso hacia atrás, pues en la religión no hay ningún reposo, porque las religiones son puramente estructuras humanas, métodos humanos. Aunque la religión judía era la ley de Moisés era procedente de Dios, pero ya la ley de Moisés había hecho la parte que le correspondía. Ya no tenía ya más, en este caso, ningún rol que desempeñar, porque ya la ley y todos los profetas hablaban de Cristo, que en este caso era el reposo del pueblo del Señor. Pero ellos están queriendo una vez más ver hacia atrás. Y eso es lo que leíamos en este capítulo número 1, donde dice, por ejemplo, voy a leerlo en la Biblia Nuevo Viviente. Lo voy a leer acá. Todavía le dice, versículo número 1, sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su reposo. Les está diciendo, todavía, hebreos, ustedes que están viendo una vez más hacia atrás, todavía sigue la oferta, sigue la promesa de poder entrar al reposo del Señor. ¿Cuál es? O aquí dice, en esta versión dice el descanso, pero lo interesante es que lo aclara un poco más. Todavía dice, sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, sigue diciendo el versículo número 1 del capítulo 4, por lo tanto debemos temblar de miedo ante la idea de que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo. Imagínense que lo que está diciendo esta versión es que por tanto dice, debemos de temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, a alcanzar ese reposo, ese descanso. Porque, hermanos, siempre que nosotros nos vamos desviando, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo el mundo, ¿qué reposo tiene? El mundo, ¿qué esperanza de paz puede tener? El mundo, pero cuando venimos a Cristo, es un hecho que en Cristo nosotros descansamos.
Por eso es que, por ejemplo, usted ve en el capítulo número 11 y verso 28 de San Mateo, nosotros vemos a Cristo hablando ahí y habla: vengan todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es decir, la voz en estos, desde antes, en el pasado, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la voz de ese Dios maravilloso no ha cesado de llamar al hombre cansado y turbado a que descanse en Él, a que repose en Él. Y ahí nosotros vemos cómo en ese versículo que mencionaba, cómo el Señor llama a que vengan los cansados y trabajados. Vengan a mí y yo os haré descansar. Dice el versículo 29, dice: lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Esa es una invitación al cansado. Esa es una invitación, y en particular a la iglesia del Señor. Porque cuando, por ejemplo, ya los hebreos ya habían empezado a desligarse de la ley, a desligarse de los rudimentos, de todo ese ceremonial que ya no tenía nada que ver para llenar su necesidad interna. Ellos ya habían empezado a experimentar lo que es el descanso en Dios. Porque fíjese, hermano, oiga esto: porque no hay nadie que haya recibido al Señor, que haya experimentado al Señor en su corazón, que haya abierto su corazón a Dios. Nadie que haya tenido esa experiencia va a seguir igual. Siempre vamos a ver personas diferentes, en el sentido de que ellos ya tienen un descanso, ya sus conciencias ya están tranquilas. Porque imagínense que cuando por ejemplo viene la persona de ser un asesino, de haber cometido tantos pecados, y que ha dejado una estela de muerte, que ha abortado y todo eso, que es una cosa que marca la vida. Pero cuando ya viene a Cristo, esa persona descansa, porque sabe que sus maldades ya las borró el Señor. Eso es un descanso, hermano. Porque la gente, con todos esos males y pecados que comete diariamente, constantemente, esa gente no duerme bien. Esa gente está cargada, esa gente está amargada. Esa gente no tiene vida. ¿Cómo puede tener vida? Pero cuando venimos a Cristo, entonces sí reposamos de diferentes maneras. Y eso es la invitación que les está haciendo el Señor. Porque si ustedes vuelven una vez más a la ley, entonces ¿en qué están? Le dice. Y el llamado es al reposo que Cristo da, está diciendo el escritor acá. Y es interesante, por ejemplo, cuando venimos a Cristo, ya estamos, o Cristo ya está en nosotros, hermanos. En verdad que yo no quiero decir que no van a haber temores, que no van a haber alteraciones internas en el corazón, que por ser humano siempre sucederá de alguna manera. Pero cuando uno entroniza que está Dios con uno, eso es un gran reposo. Y aparte de eso, saber que mis pecados han sido perdonados, y que el día que me muera o que venga Cristo, no es que voy a estar en el cielo, probablemente no, es que estaremos en el cielo. Imagínense cómo no le va a dar a uno reposo la idea de saber que el día que se le pare el corazón, o el día que le toque morirse, ausente del cuerpo, presente con Dios, hermano. ¿Acaso eso no le traerá un reposo poderoso a la vida emocional, eterna, a la persona?
Pero fíjense lo que está diciendo este versículo, pero dice, por lo tanto debemos de temblar de miedo ante la idea que algunos de ustedes no lleguen a alcanzarlo, es decir, alcanzar ese descanso. Pues esta buena noticia, ¿cuál? La del Evangelio, del descanso que Dios ha preparado, se nos ha pronunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero ellos, ¿a quién se refiere? A los que ya ratos mencioné, a los israelitas del desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no anduvieron por fe de lo que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos debemos o podemos entrar en el descanso de Dios o en el reposo de Dios. Quiere decir entonces que sigue el escritor acá, o el Espíritu Santo, porque esto es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que escribió el Salmos 95, que es donde habla David con respecto a si hoy oyeres mi voz, en el versículo 6 en adelante. El mismo Espíritu Santo está retomando el mismo salmo de allá para aplicarlo a estos otros hebreos que van por el camino ya incorrecto. Y es acá donde les está diciendo, a nosotros se nos ha anunciado, esto sigue vigente. Pero fíjese, se nos ha anunciado a ellos como a nosotros, pero a aquellos no les sirvió de nada. ¿Por qué no les sirvió? Porque ellos, hermanos, no tuvieron fe. Vamos a ver, desarrollamos esta idea de este versículo. Ellos no tuvieron fe. ¿Qué fue lo que les impidió? Bueno, ellos, aun cuando la promesa era: yo le voy a cumplir lo que prometí a Abraham, al padre de ustedes, ya les tengo una tierra. Es que no es que les voy a tener, es que ya la tenía el Señor. Por ejemplo, si los israelitas, no crea usted que, por ejemplo, nosotros leemos 40 años, no, si ellos hubieran llegado a la tierra de reposo en menos de un mes, probablemente en 40 días, porque ese número 40 tiene mucho significado. Probablemente en 40 días ellos hubieran llegado, porque lo que les cayó de pena, digamos, de castigo, fueron 40 años. Probablemente en 40 días ellos hubieran llegado con toda la paciencia de los ancianos, de las mujeres criando, de las vaquitas y toda la riqueza que llevaban, porque iban pero hechos millonarios, porque todo el oro de Egipto se los había dado Dios. Pero aún con todo eso, ellos, hermanos, aquí está diciendo que el Señor, por ejemplo, en menos de 40 días ellos hubieran visto la tierra de descanso, hubiesen disfrutado. Los que por 400 años no habían disfrutado de libertad, los que por 400 años los habían exprimido en la esclavitud, ahora les tiene una tierra de viñas, ahora le tiene palacios, ahora le tiene leche y miel. ¿Cómo no iban a descansar en un sentido? Es decir, en ese sentido, aunque el descanso de Dios se puede interpretar de diferente manera, pero el trasfondo en esa escritura que hemos estado hablando en el pasado es hacia ese descanso. Pero por supuesto el trasfondo de ese descanso siempre apuntaba a Cristo, porque no era ni el día ni era la tierra la que iba a descansar. Ya en el contexto dentro de ese descanso se estaba figurando al mismo Cristo, porque solo Él es el que da ese descanso. Y dice, se nos ha anunciado, y el problema es que ellos no creyeron, no tuvieron fe. Ellos, como aquella gente que dice: no creo. No, eso que dice que Dios nos va a llevar para el cielo, eso no es a saber si será cierto. Lo que dice Pedro cuando habla de los burladores, que dicen: ¿dónde está el que dicen que había de venir? Y ya pasaron tantas generaciones y no ha venido. ¿Dónde está?
Entonces, ¿cuál es? Esa es una palabra de incredulidad. Esa es una palabra que ofende a Dios. Y eso es lo que ellos cometieron, porque expresaron una palabra que ofendió a Dios. Porque cuando usted no le cree a Dios, lo está ofendiendo. Porque cuando yo como creyente digo, no, eso yo no lo creo, porque es imposible, yo no creo que Dios me salve a mí, usted está ofendiendo a Dios. Y eso es lo que ellos dicen. Se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron fe de lo que escucharon a Dios. No tuvieron fe los que escucharon a Dios. Los llevo para allá. No, yo no creo en eso. Yo, mejor Egipto, mejor los puerros, mejor. Preguntemos. A veces, hermanos, eran palabras totalmente desquiciadas el decir que estaban mejor en Egipto. ¿Cómo puede decir eso? ¿Quién les puede creer eso? Pues el problema es que por vivir en un ambiente de murmuraciones, de reclamos, de quejas, de linchamiento para con Moisés, de viendo solo a Egipto, no desligándose de los ídolos, que aún tuvieron que hacer un becerro todavía ahí. Una gente tan contradictoria que, bueno, yo no sé cómo los aguantó Dios. Y yo digo, pues como también a nosotros nos aguanta Dios, porque no diferimos en ocasiones. Pero oiga, hermanos, todo eso ellos, en lugar de decir todo lo que hemos visto, yo le creo a Dios. Fíjese que la gran incoherencia, los que creyeron, yo dije aproximadamente un número, 600,000 hombres, un poco más de 1,000,000, no entraron, quedaron sus sepulturas, sus tumbas en el desierto. Ahí quedaron 600,000 tumbas. Y solo de esa generación entraron dos, Caleb y Josué. Esos son los únicos que honraron a Dios, que creyeron a Dios. Acuérdese que, es decir, en ese sentido podemos ver también una figura. Eso es lo que la palabra dice allá en los evangelios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque en esta carta vamos a ir redescubriendo un montón de aspectos que necesitamos aprender. ¿Y en qué sentido dije eso último? Lo digo porque siempre los creyentes no será la gran mayoría. Los creyentes siempre será la minoría. Porque la gran mayoría solo son el bulto. La gran mayoría solo son palabras. La gran mayoría solo es la apariencia. Ponga el contraste entre dos nada más a 600,000 cadáveres que quedaron ahí por incrédulos, porque no tuvieron fe. ¿Y por qué no tuvieron fe? Porque a causa de un corazón lleno de insatisfacción, el corazón se les enduró. Por eso es que el creyente tiene que tener cuidado, no vivir una vida de amargura. Por eso es que el creyente debe de cuidar su corazón, de no llenarse de envidia, de ambiciones, de pesadeces, de venganza, porque eso va a endurecer nuestro corazón. Nuestros corazones deben de ser receptivos, deben de estar livianos para ser corazones creyentes. Que aunque, hermanos, no veamos las cosas, nosotros tenemos que creerlas por fe, porque el que ha hablado es Dios. Ellos no tuvieron fe. ¿Y cómo iban a tener fe si tanto vivían altercando que se les enduró el corazón y se volvieron incrédulos? Por ejemplo, esa gente materialista, ambiciosa, esa gente que está en los campos, en los conglomerados cristianos, pero que su vida no es una vida de entrega,
una vida de confianza en Dios y que sus corazones están más embebidos en lo temporal, que sus corazones están más empapados del mundo, esas personas llegan a tener corazones endurecidos y por ende se vuelven incrédulos. No creen a la palabra y por consiguiente no van a tener reposo, porque solo en Cristo es donde está el reposo. Por ejemplo, si a ti te pasa algo, por ejemplo, el caso, yo siempre me gusta poner ese ejemplo de Pablo, cuando Pablo ha sido azotado, y tengamos una idea qué tipo de castigos llevaron los apóstoles, pero nosotros jamás los vemos renegar, jamás los vemos, más bien a Pablo lo vemos cantando después de una gran matada que le acaban de dar en la madrugada, cantándole a Dios. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Porque su corazón estaba limpio de lo que era este mundo, en el sentido de que su corazón estaba lleno de Dios. Y cuando Dios está en uno, no importa lo que te suceda, tú no vas a morirte, no te vas a ir a ahorcar porque la mujer te dejó, porque el marido te dejó. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, uno tiene paz, uno reposa. Hermanos, puede suceder lo que suceda. Dice el Salmo: en paz nos acostamos y en paz descansamos, porque Dios guarda nuestro sueño. Pero eso es lo difícil que se sigue dando, no solo a los hebreos. Sigamos. No tuvieron fe. ¿Y cómo iban a tener fe? La fe hay que alimentarla. Para alimentar la fe y no caer en una incredulidad, necesitamos trabajar nuestro corazón. Necesitamos alimentarlo de esperanza. Necesitamos de llenarlo de lo de Dios. Y usted está solo viendo dinero, ganancias, trabajo, y está bien, todos tenemos que trabajar, pero siempre la prioridad debe de ser Dios, porque de lo contrario se te va a endurecer el corazón. ¿Acaso no es eso lo que le pasó al joven rico? Estaba endurecido. El dinero lo había endurecido su corazón, a tal grado que cuando el Señor le dio el plan de salvación, es decir, aquí está para que descanses, toda esa plata que tienes no te va a hacer descansar. Aquí está la receta para que la pongas en práctica. ¿Qué dice la palabra? Que se fue triste. ¿Por qué? Porque su corazón estaba entenebrecido, porque su corazón estaba donde estaba su tesoro. Y ese es el peligro. Entonces, vamos a ver, pues solo los que creemos tenemos entrada en su descanso. Todo aquel que creo, yo creo, sí, por la fe. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré. Es decir, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Nunca van a entrar en mi lugar de descanso. Gloria a Jesús. Y vea, sigamos leyendo. Y dice: si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Imagínense que ese es el descanso de que hizo el mundo. ¿Cuál es el descanso? Cristo. Es decir, no es el día, no es un lugar, es Cristo. El descanso está preparado desde que hizo el mundo. Versículo número 4, sigamos en la Reina Valera del 60. Porque cierto lugar dijo así del séptimo día. Este es otro tipo de descanso. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrará en mi reposo. Está repitiendo lo del Salmo 95. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva es igual evangelio, no entraron,
por causa de desobediencia. Está hablando de siempre los israelitas en el desierto. Y otra vez determina un día, es decir, ese día sigue vigente. ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir, para los hebreos ese día estaba vigente. ¿Cuál día? El día de reposo. Estaba vigente ese día. Eso es lo que dice el versículo número 4, porque aquí está, otra vez determina un día. Ese día es hoy. Hoy es el día. La oferta de Dios hoy está vigente. La oferta de Dios hoy está a la disposición de los cansados y trabajados. Y otra vez determina, verso 7, un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, ¿cuánto les habló el Señor a los israelitas en el desierto? Pero endurecieron sus corazones. Pero lo lindo es que ese hoy les dice a los hebreos, sigue vigente. Y le dice a la iglesia de hoy día, sigue vigente el hoy. Porque dice el verso número 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro reposo, que es el que vamos a ver, 500 años después, David habló en el Salmo 95 de lo mismo, del reposo. Entonces está diciendo que no era, ahora está aclarando el texto con el contexto. Está diciendo, si hubiese sido, es decir, como que está definiendo que no era la tierra de Canaán, que el reposo era otro, que el reposo era el Mesías, que el reposo era el Cristo. Versículo, ¿qué estamos? Versículo número 8. Dice, porque si Josué hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, porque volvió a repetir. En el caso de David, vuelve a repetir 500 años después que los israelitas habían pasado por el desierto. Vuelve a decir David, hoy, si oyeres su voz. Entonces no era, ahora ya está aclarando que no en sí, porque si hubiese sido, porque si Josué les hubiera dado, veámoslo en el versículo 8 acá, vamos a ver. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Siempre, es decir, por todo, desde el inicio de la creación, esta voz del descanso no ha dejado de pronunciarse. Y ese descanso se puede adquirir hoy. Ese día siempre ha estado vigente y hoy está vigente. Y veámoslo acá. Entonces dice de un descanso por venir. Así que todavía hay un descanso especial en esperanza para el pueblo de Dios. Hay un descanso especial. Entonces, ya en resumen, no era la tierra prometida en sí. Ya ahora el descanso era el más adentro, el trasfondo. Pero sí, como dije hace un momento, dentro de la palabra descanso se puede ver muchos descansos. Y Dios reposó el séptimo día, es un descanso. Pero sería del trabajo. No, hubo una satisfacción de ver su creación. Y sucesivamente, es decir, no se puede uno casar con lo que es el día, ni con lo que serían otras ideas de descanso. El trasfondo de todo no era ni la tierra, sino el trasfondo dentro de la tierra era Cristo. Eso es lo que estamos viendo. Porque si Josué, vuelvo a leerlo, les hubiera dado el reposo, no habría después de hablado de otro día, como lo estoy diciendo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo?
Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Más claro no puede estar esto. Se lo voy a leer acá para que vayamos aprendiendo. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, ¿quién es el descanso de Dios? Cristo. Han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de la creación del mundo. Esto es tremendo, esto es precioso lo que estamos viendo. El versículo número 10. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces el verso 11, mire, le está diciendo a los hebreos: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí vamos a ir terminando. Vamos a ver. Una vez más, mire, hermano, yo no veo otra cosa. No veo en esto sino esa insistencia de Dios. Porque si ya se me desligó del hilo de lo que estamos hablando, acuérdese que esta carta se le escriben a un grupo de personas que, habiendo aceptado a Cristo, ahora quieren volver una vez más a la ley. Por eso es que viene trabajando el Señor, haciéndole ver que los ángeles, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es el que creó, y todo ese es el trabajo. Y aquí, cuando vemos en el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El versículo número 10 dice acá, vamos a ver: pues a todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios ha descansado del suyo. Pero vamos a ver, decía, el cuidado de Dios, el empeño de Dios, el insistir de Dios con estos hebreos, hermano. Les pone el ejemplo de sus antepasados, les hace ver que no entraron, y les hace ver que todos esos casi 1 millón de personas que no creyeron, que no se sacudieron el mundo de Egipto y que no quisieron la oferta del descanso, no los dejó entrar el Señor. Ahora les dice: ustedes no caigan en semejante, no repitan la historia, les estaría diciendo. No hagan lo mismo, porque, y vamos a ver en el versículo número 13 o 12, con respecto al contexto de ese versículo número 12. Pero aquí les está diciendo, procuren. ¿No es eso el amor de Dios? Procuren. Imagínense que la gran mayoría, Abirán, Natán y todos esos apóstatas que los acompañaron en el desierto, la gente siguió más a esos 3 apóstatas que apostataron de Dios en el desierto, que seguir a Josué y Caleb. Siempre es increíble cómo, hermanos, es la mayoría a la que se le da la razón. Entonces los 600,000 hombres, esos tenían más peso que los 2 hombrecitos que le creyeron a Dios. Así que la gente así mide las cosas. Dice: no, son más estos son menos. La razón la tienen los que son más, pero la razón en este caso la tenían, y la victoria la lograron los menos, apenas 2. Entonces, procuremos. Esto es tremendo. Por tanto, dice, procuremos, verso 11, entrar en aquel reposo, para que ninguno, tremendo esto, hermano, gloria a Dios. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Vamos a ver, quiero ver este versículo en otro lado. En otro lado dice, tenemos ahí un espaciecito todavía.
Dice: en este día el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. En este día es el mismo hoy. Procuremos entrar. Es procurar. Y en este caso, como que sería, hermanos, como esta palabra de procurar, como que se le está dando el crédito al hombre que procure meterse pues en Dios. No, aquí está hablando de gente convertida. No está hablando de gente que se va a meter. Supuestamente esta gente ya está dentro, pero está fuera. ¿Acaso no es lo que pasa en la iglesia? ¿Cuántos estamos en las iglesias llenando los locales de las iglesias, pero están adentro del local, pero están afuera de Dios? Sí, para aclarar, porque esto da como la idea, entonces uno es el que tiene que procurar meterse en Dios. Y estamos hablando de los que ya están adentro. Ajá. Entonces, por ejemplo, los que en este caso, si ya vamos aterrizando con nosotros, muchas veces los que estamos adentro de una congregación, pues partimos de la idea que o nos anclamos que somos de Dios. Que somos de Dios y que nadie puede juzgarnos. ¿Y a cuenta de qué? El único que puede juzgar es Dios. El único que conoce los corazones es Dios. Dice, ya aterrizando con la iglesia actual, ya dejando a los hebreos, porque el punto es tanto para los hebreos, porque los hebreos eran parte de la iglesia supuestamente, y nosotros somos la iglesia. Entonces es para la iglesia del Señor este mensaje de que debe de aprovecharse el reposo de Dios, que los que están supuestamente adentro, que reposen, que disfruten, que aprovechen. Pero ¿qué dicen algunos? No, yo estoy de Dios. Dios es mi Dios y yo tengo relación con Él y yo pues usted no puede juzgarme, porque Dios ve el corazón, Dios es el que conoce, y es cierto. Entonces, pero la gente sería en este caso, la gente toma como esos argumentos para decir, mire, ¿quién dice que yo no soy? Mire cómo vengo de vestido, mire cómo mi ropa lo dice, que en verdad yo soy creyente. Mire cómo doy. Eso es muestra de que yo soy creyente, dice. Mire cómo hablo. Hay personas que son muy moralistas. Hay personas que, hermanos, que fíjese que en verdad tienen más ética moral que aquellos verdaderos cristianos. Y no son cristianos y están dentro de la iglesia. Hay personas dadivosas y uno dice, pero no, eso no indica que esté adentro. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Ponga atención que este versículo número 12 es el contexto que dice. Entonces está diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más dice? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra. Muchas veces tomamos este versículo aislado, pero el contexto de este versículo es esto que estoy desarrollando, en el sentido de que hebreos o cristianos, no importa lo que ustedes digan ser, no importa que ustedes se pongan camisetas de cristianos, gorras de cristianos, zapatos marca cristiano, no importa que ustedes lloren a veces y que hagan algún bien. Hay algo que quiero decirles, les dice el Señor a los hebreos en el versículo número 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, les dice
aun cuando presuman la palabra de Dios. Y en este caso no es la palabra rema, no es, esta es la palabra logos, es decir, la palabra escrita. No es como Juan dice allá, el verbo es Dios y por el verbo. Es decir, esta es la palabra escrita. La palabra escrita por el Espíritu de Dios les está diciendo, les descudriña lo que ustedes son. Aunque nosotros aparentemos, esta palabra llega hasta los tuétanos, discierne los pensamientos. Es que no pueden aparentar. No pueden etiquetarse aunque se etiqueten. Esta palabra los descubre, esta palabra sabe quiénes son. Y esta palabra es, como dice Juan, es el que va a juzgar. Porque eso fue lo que dijo el Señor. Yo no vine a juzgar, dice, lo juzgará la palabra. Entonces, por eso es importante que en la iglesia dejemos de inventar. Por eso es importante que en la iglesia ustedes o ríndase, hermano, porque con la palabra penetra. Al pastor usted puede, al hombre lo pueden envolver, lo puede engañar o lo podemos engañar, voy a incluirme. Pero la palabra escudriña hasta adentro y sabe qué es lo que hay adentro. A veces uno es bien autor, ay, mi Dios, y hay gente así, cachuca le llamo yo, ¿verdad? Son gentes cachuca, ay, ese es mi divino Dios, ay, que mi Dios. Pero eso es, a veces puede ser, algunas veces, de alguien sincero, pero muchas veces eso lo usan mucho los hipócritas. ¿Y quién puede un pastor decirle, mire, usted es hipócrita? No, la palabra es la que discierne. Fíjense qué tremendo es esto. Leámoslo en otra versión. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que, por ejemplo, la vida de los huesos es el tuétano. La parte inmaterial, la palabra llega a un filo, a un hilo de entre, fíjese que determina entre el espíritu y el alma. Es decir, es tan aguda la palabra que ¿a dónde nos vamos a quedar ahí como escondidos que no nos va a descubrir quiénes somos? Es decir, entra entre en esa parte tan delgada entre el alma y el espíritu. En las coyunturas, ese es el movimiento. No importa lo que, por ejemplo, aquellos que brincan, aquellos que en movimientos, coyunturas, las coyunturas están moviéndose, pero la palabra sabe que esas coyunturas están inventando. Y penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. Aquí sí, a tu pastor puedes hacerle y puedes echarte a la bolsa, pero al pastor de pastores y a la palabra de Dios no se puede, hebreos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice el verso 11, procuremos pues entrar mejor, dejemos de estar viviendo de apariencias, entremos y disfrutemos el gozo y el reposo que es Cristo. Esto es precioso. Eso es lo que dice. Entonces procuremos, en lugar, porque tomo la palabra te descubre, papito. Si uno puede decir, yo puedo decir un montón, yo le puedo decir mucho a ustedes, pero quien va a dar el visto bueno de mi vida es la palabra. Y en este caso, por ejemplo, la palabra, la vida genera, la palabra de reposo genera frutos. Y son frutos que lo genera una vida cambiada. Yo finalizo. No sé si necesitamos más masita, no sé. Pero aquí no se trata de
de apariencias, hermanos hebreos. Se meten. Ahora yo diría, entonces, ¿cuál es el problema de los hebreos? Y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuál es el problema? El problema es, hermano, que gran mayoría de ellos no habían entrado en el reposo. ¿Por qué no habían entrado? Porque no eran creyentes. Y es ahí donde vamos a ver más adelante que el que fue iluminado, que muchas veces lo aplican a que ya es una persona salva y ya nunca más va a tener esa oportunidad. Iluminado es una cosa. A los que iban con Pablo los iluminó la luz, pero no eran salvos. Entonces quiere decir que estos hebreos, la gran mayoría de estos que van para atrás, tienen razón, hermano. Siempre las aves vuelven a su hábitat. Tienen razón. Pero entonces el trabajo es, porque dentro de esos, fíjese que, vea esto, con esto finalizamos. Dentro de aquellos que mencioné, que eran apenas 2, ¿verdad? Aquellos 2, la gente le creyó más a los 600 y no a los 2. Entonces acá el trasfondo viene siendo a esos poquitos hebreos que sí son cristianos. Les está diciendo el Señor acá: no se dejen influenciar, no sigan lo que verdaderamente no han experimentado el reposo. Pero si ustedes sí son, entonces ahora muestren con sus actitudes que sí son creyentes. Y es ahí donde aparecen los frutos. Entonces siempre el cristiano, aun cuando haya nacido de nuevo, siempre de alguna manera somos como influenciables. Pero es ahí donde por esa es la razón que el Señor dejó el Espíritu Santo y instituyó pastores para que cuiden de los influenciables, y que los influenciables entren en razón y digan: por nada me lleve este encuentro. Sí, Señor, entra una vez más. Y eso es lo que dice Juan: mis ovejas son las que oyen mi voz, las otras no. ¿De cuáles es usted? ¿De las ovejas del Señor o es de las ovejas que se está dejando influenciar de esos hermanitos que ya tienen ya cerca de 40 días y ni se han reportado? ¿Quiere seguir esa línea usted? ¿Es de esos o es de los que verdaderamente son y que está siendo influenciado, pero que a través de esta palabra usted se levanta y dice: no, yo entronizo una vez más en mi fe, en mi reposo? Yo ya experimenté mi reposo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo aquí: reconvenir a los que están siendo, a los poquitos que están siendo influenciados, para volverlos una vez más al reposo. Porque siempre va a suceder eso. De alguna manera, unos somos más débiles que otros, pero el Espíritu Santo conoce. Así que todo este trabajo de esta carta es para rescatar a sus ovejas que ya en verdad habían experimentado el gozo, el reposo, pero que el montón se los estaba llevando una vez más para seguirles haciendo sacrificios y ritos en el campo de la ley. Que Dios nos siga ayudando. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu bendición. Ayúdanos. Gracias porque tú eres bueno. Te agradecemos porque nunca sueltas a tu iglesia. Nunca sueltas a tu pueblo. Bendíganos aquellos, Señor, que son tus ovejas, que ya escucharon tu voz y que ya están reposando, Dios, y que están dando paso hacia atrás. Ayúdales, que esta palabra
sea, Señor, su levantamiento esta noche. Glorifíquese. Gracias. Y si usted es de los que realmente, porque uno sabe cuando sí es o no es, uno sabe. El Espíritu mismo, dice Pablo, que le testifica al Espíritu que somos de Dios. Si usted sabe que no es de Dios, ¿por qué no aprovecha el hoy? Si oyeres hoy su voz, todavía está vigente la oferta. Usted puede entrar ahora. Usted puede pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname este corazón endurecido, este corazón incrédulo, quiero cambiar. Reconcíliese, hermano, o acepte al Señor ahí en su lugar. Mande un mensaje diciendo: yo me estoy reconciliando, yo soy ese cristiano que he estado por años de apariencia, pero soy cristiano lleno de tantas cosas que desagradan a Dios. Yo soy ese cristiano. Pídale perdón a Dios. Dios te va a perdonar. ¿Sabes por qué has escuchado esta palabra? Porque Dios te ama. Y si es usted de esos ya verdadero cristiano y que la influencia de esos otros lo están llevando, regrese, hermano. Reconcíliese de nuevo. Vuelva. Porque Dios, eso es lo que quiere. No quiere la muerte del que muere. Dios quiere bendecirle. Padre, en el nombre de Jesús, los que están reconciliándose, bendígalos, límpiales, lávales con tu sangre preciosa. Los que por primera vez están aceptando al Señor, bendígalos, levántelos. Por Jesucristo se lo pedimos. Gracias.